Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda con mucho gusto nuevamente Héctor Sosa, autor de Adiós a tu jefe. El día de hoy, voy a comentar o voy a darte mis comentarios más bien sobre lo que he visto que tiene mayor pues resonancia en los grupos de tanto el de Telegram como en el de Facebook, y es con respecto a la corrección que estamos teniendo en este momento en criptomonedas, en Bitcoin y en todas, prácticamente casi todas, en estos últimos días. En Bitcoin, por ejemplo, estamos viendo una corrección de más del 30% que no habíamos visto en este año, ¿no? De hecho, tiene ya más de un año, si no mal recuerdo, que no teníamos una corrección de este tipo. Entonces, pues, mucha gente está nerviosa, mucha gente está vendiendo, está preocupada, está perdiendo dinero porque está realizando esas pérdidas. Eso lo sé porque puedo checar en el indicador SOPR o SOPR en una plataforma que yo uso que se llama Glassnode, que es de paga, pero pues es bastante económica. Y me parece que ese indicador lo puedes ver tú sin pagar también. Te voy a dejar el enlace acá abajo en la descripción del episodio para que lo revises. Pero bueno, a grosso modo te voy a mostrar qué es lo que me está dando. Al final de cuentas, esta información proviene tal cual de la misma cadena de Bitcoin. O sea, no hay pierde con esto. Es información, vamos, en tiempo real y que podemos checar todos, ¿no? Es totalmente transparente. El SOPR muestra cuando, qué porcentaje de la gente está en pérdidas, está realizando pérdidas o está realizando ganancias al momento de vender sus criptos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vemos en lo que va de este año, prácticamente, 2021, solamente habíamos tocado el índice, o sea, imagínate que es esta línea negra, hay una línea negra que está en el número 1, ¿ok? En horizontal. Cuando baja de 1, por ejemplo, en punto 99, cuando estábamos en febrero, a finales de febrero, que el precio cayó de 58,000 hasta 45,000, por ahí, 46,000, 45,000, se tocó ese indicador, o sea, llegó a ser menor a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que en promedio la gente que estaba vendiendo en ese momento lo hacía con pérdidas. Esto lo que mide es el precio al que se vendió versus el precio al que se compró el Bitcoin. Entonces, cuando ese indicador es menor a 1, quiere decir que la gente está realizando pérdidas en promedio. O sea, que está vendiendo por debajo del precio al que compró. Entonces, en estos últimos días, al momento de grabar esto, estamos en el 17, 18 de mayo, estamos viendo que el SOPR está por debajo del 1, incluso te tocó por ahí del punto 96, punto 97, es decir, está bastante bajo en comparación a lo que tuvimos en febrero, en la corrección de febrero, y pues es la primera realmente corrección grande que tenemos en este ciclo alcista. Ahora, esto a mucha gente le preocupa porque, bueno, si bien una caída de más de 30%, obviamente es muy fuerte, es algo que para las personas que compraron en ese momento, pues sí les está doliendo mucho, ¿no? Están sangrando porque están teniendo una minusvalía no realizada de 30%. Pero si nos vamos a lo que pasó en el 2017, que fue el ciclo alcista anterior, podemos ver que algo muy parecido ocurría. Voy a ponerles como perspectiva a la información de hace justamente de ese mismo intervalo de inicios de 2017 hasta mayo de 2017, 17 de mayo del 17, para que veamos qué pasó en ese periodo. Y podemos ver que hubo una corrección por ahí de marzo, en donde cayó de 1,200, de un precio pico que había llegado de 1,200 y bajó a 900. Pero hay otro más interesante, me parece que fue en junio o julio. Ándale, aquí está. Aquí está. Mira, bueno, te lo cuento si lo estás escuchando en el podcast, que por ahí de junio de 2017 llegó a un pico de $3,000 el Bitcoin.
y después cayó hasta 1900, o sea, de 3000 se fue a menos de 2000, ¿no? 1900 y fracción. Y esa corrección hizo que el SOPR llegara a 0.98. Entonces ahí se realizaron muchas pérdidas, mucha gente tomó pérdidas en ese momento. ¿Y qué siguió después? Si nos vamos a diciembre de ese mismo año, o sea, fast forward a diciembre, tuvimos nuevamente otra corrección. Bueno, perdón, después de que cayó a menos de 2000, como te decía, en julio 16 de 2017, pues tuvo una recuperación el precio, subió, rebasó el máximo histórico previo de 3000, siguió subiendo hasta los casi 5000 y de ese número se fue hasta, otra vez cayó hasta 3200. Es decir, otra corrección fuerte que tuvimos, eso fue en septiembre. Y esa, digamos, fue la última prácticamente de las correcciones antes de llegar al máximo histórico de $20,000 a finales de 2017. En ese punto, cuando bajó de 5,000 a 3,000, también tocó el SOPR a 0.98. Es decir, bajó de 1, ¿ok? Y desde ese punto en adelante ya no volvió a tocar ese, o sea, no volvió a bajar de 1 y se siguió prácticamente hasta llegar a 20,000. Y como muchos de ustedes saben, después de ese pico en 2017, tuvimos ya el final del ciclo alcista y empezó a bajar. Entonces ya después, cuando volvió a tocar este SOPR, nuevamente ya fue hasta enero de 2018 cuando el valor de Bitcoin llegó a 11,000, o sea, de 20,000 bajó a 11,000 y de ahí siguió bajando. Llegó hasta 6,000 en ese año y en 2018 igual tocó 6,000, 7,000 y en 2019 llegó incluso a estar por ahí de los 3,000. Llegó a un piso de $3,000 a finales de 2018. Y ahí vemos el SOPR que ya estaba, no estaba en punto 90 y tantos, ya llegó a estar en punto 87, o sea, ya cayó muchísimo, me explico. Ahí ya pues estaban, pues prácticamente todos esos que estaban vendiendo en ese momento estaban tomando pérdidas, ¿no? Masivas. Entonces, esto te lo cuento para que tengas un poquito más de perspectiva y como recordarás, yo he comentado en otras ocasiones que Bitcoin tiene ciclos, todavía se maneja por ciclos que duran aproximadamente 4 años y cada 4 años se repite este patrón. Obviamente no va a ser igual, no va a ser idéntico, pero va a ser similar, va a ser muy parecido porque pues así se comporta, vamos, por la reducción de la oferta de Bitcoin a la mitad cada 4 años, el halving, el famoso halving. Entonces, pues, esto te lo cuento para que tengas un poquito más de perspectiva, para que veas de dónde venimos y hacia dónde probablemente vayamos. No quiere decir que Bitcoin vaya a dejar de bajar, que ya desde este punto se vaya a recuperar totalmente, ¿no? O sea, de manera inmediata o que ya estemos tocando el piso. Es muy probable que así sea, pero todavía puede bajar más. O sea, todavía podemos ver un bajón, puede ser 40,000, 37,000, no lo sé, nadie lo sabe, pero es un punto bastante bueno desde mi punto de vista para entrar en este ciclo alcista, ya que es la primera corrección fuerte que tenemos este año y pues si todo sigue como va, y es lo más probable que suceda, es que el precio se va a recuperar en el corto plazo y de ahí bien adelante va a seguir subiendo, ¿no? ¿Vamos a tener más correcciones más adelante este año? Sí. Vamos a tener otra vez, probablemente otra de 30%, no lo sé cuándo, puede ser en septiembre, octubre, no lo sabemos. Puede haber más de una también, pero al final de cuentas la tendencia este año es sumamente alcista, como lo hemos visto, ¿no? Desde diciembre del año pasado, de 2020, que estaba en 20,000 y bueno, llegamos en abril a estar casi en $65,000. Entonces, ese es solamente, digamos, el primer jalón del bull run del ciclo alcista de este año. Falta, desde mi punto de vista, otro jalón, por lo menos fuerte hacia la alza. Pero bueno, justo en estos momentos, cuando corrige 30%, es cuando más miedo tiene el mercado, ¿no? Justamente así está la situación actualmente. El indicador del Fear and Greed Index, mejor dicho, que se llama, está en miedo extremo. Te lo voy a mostrar en un momento. Aquí lo tenemos, este indicador, el Fear and Greed Index que te comentaba. Podemos ver aquí que tiene... estamos en 21
Y bueno, esto quiere decir que es un miedo extremo, ¿no? Históricamente, pues se ha comportado de esta manera, como podemos ver aquí. Históricamente se ha comportado de esta manera. Por ejemplo, si tomamos lo más que tiene de historia este indicador es de 2018. Hemos tenido muchas fases de miedo extremo, y que están correlacionadas con las caídas de los precios. Al final de cuentas, como todo mercado, está influenciado en gran medida por el sentimiento de la gente, ¿no? Si hay codicia o si hay miedo, ¿no? Entonces, en épocas de miedo, el precio cae, y en épocas de codicia el precio sigue subiendo de manera muy fuerte. O sea, se crean incluso burbujas en ciertos puntos. En la bolsa de valores lo hemos visto aquí en criptomonedas, pues, prácticamente todo el tiempo pasa, ¿no? Es muy común. Entonces, en este momento estamos en este punto de 21 sobre 100, o sea, hay mucho miedo en el mercado, pero hace, ¿qué será? Pues no tiene mucho tiempo, hace 15 días, no, hace una semana estábamos en 73, o sea, bajó de 73 a 21 en cuestión de días, ¿no? Y eso pues se ve reflejado en el precio. Ahora, pues al final de cuentas, como dicen, una frase famosa, ¿no? De compra cuando hay sangre en las calles, o sé codicioso cuando los demás tienen miedo, y ten miedo cuando los demás son codiciosos, ¿no? Entonces, ir en contra del sentimiento del mercado funciona generalmente muy bien, porque son puntos de entrada generalmente muy buenos. Entonces, así te lo dejo. Digo, esto no es una asesoría de inversión, ni mucho menos. No soy consejero financiero, no soy nada de eso. Simplemente te doy mi opinión, y pues espero que la información te resulte útil. Es algo que yo estoy viendo en este momento, que a mí me parece interesante analizar y ver por qué el precio está cayendo. Más allá de las noticias, al final los fundamentales siguen siendo los mismos. Básicamente no hay nada, o sea, no ha habido ninguna alteración que haya afectado en este caso a Bitcoin ni a Ether, por ejemplo. No hay nada que haya cambiado sus fundamentales. Entonces, esta corrección, desde mi punto de vista, es temporal y debe de, pues, en pocos días o un par de semanas, tal vez, el precio se debe de haber recuperado de manera importante, y de ahí pues puede seguir subiendo a nuevos máximos. Este año, por lo menos, deberíamos estar llegando a $100,000, de acuerdo a lo que nos dice la data, pero puede ser mucho más, ¿no? Puede ser el doble o incluso el triple de eso. Nadie lo sabe en realidad, nadie tiene una bola de cristal, pero eso es lo que nos dice la información histórica y la cadena de Bitcoin. Y en general, ¿no? La evolución de esta tecnología, pues, la posiciona como la mejor reserva de valor en este momento. Y bueno, eso es a grosso modo lo que te quería comentar, porque me han estado preguntando muchísimo de todo esto, de oye, y es bueno comprar o no, puede seguir bajando o no. Pues claro que sí, puede seguir bajando, y si es buen momento o no para comprar dependerá de ti, de tu estrategia de inversión y cuánto estés dispuesto a invertir en este tipo de activos, que son muy volátiles todavía, pero que tienen un gran potencial de apreciación. Ok, bueno, pues sin más me despido. Te agradezco mucho la atención y, como siempre, te deseo mucho éxito en tus inversiones. Hasta la próxima.